Troya es el escenario. Desde las islas de Grecia los príncipes altivos han hecho sus votos: saquear Troya. Dentro de sus fuertes murallas, la forzada Helena, de Menelao reina, con el libidinoso París duerme. Esa es la disputa. William Shakespeare, en Troilo y Cressida. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Apenas había embarcado el troyano París llevando a Helena consigo, cuando Hera, reina de los inmortales y su declarada enemiga, envió a su mensajera Iris para informar a Menelao de su afrenta. Iris era la luminosa hermana de las malignas arpías y la sirvienta jurada de los inmortales, en particular de Hera. Cuando era enviada como portadora de un mensaje, el mismo Zeus desplegaba un arco iris para que sirviera de puente entre el cielo y la tierra. Abrumado de dolor por la pérdida de Helena y de furia contra el audaz ladrón troyano, Menelao volvió a Grecia a toda prisa. Lo primero que hizo fue visitar a su hermano Agamenón, señor de la rica Micenas, que además estaba casado con la hermana de Helena, Clitemnestra. «La hermosa Helena ha sido raptada por París, el troyano», exclamó. «Es pues el momento de reunir a todos los reyes y príncipes de Grecia, cumpliendo el juramento que hicimos cuando pretendíamos su mano en Esparta. Despleguemos nuestras velas hacia Troya para demandar venganza». Agamenón no estaba tan dispuesto a ir a guerra como su hermano, y antes de nada envió una rápida nave a Troya exigiendo la restitución inmediata de Helena. Pero el barco, tras hacer una travesía en solo 3 días, arribó a la ciudad mucho antes que París, y Príamo la envió de vuelta con una respuesta insolente. «¿Cómo os atrevéis vosotros, os griegos, a armar tanto escándalo por una mujer? Devolved primero a las mujeres de Asia, que en vuestra arrogancia habéis robado, a Medea, de Colquide, y a mi propia hermana Gesione». Esta respuesta enfureció a Agamenón, ya que Medea había ido a Grecia por voluntad propia, acarreando con ello grandes males para Jason. En cuanto a Gesione, la Homedante se le había prometido a Heracles si éste era capaz de rescatarla del monstruo marino. Ahora bien, sin embargo, el robo de Helena era un crimen cometido por un huésped contra su anfitrión, un pecado contra las leyes de la hospitalidad, las más sagradas para todos los griegos. Agamenón envió heraldos por toda Grecia requiriendo a reyes y a príncipes a armar barcos y hombres y a reunirse todos en el puerto de Aulide, en la costa, no lejos de Tebas. Al poco empezaron a tornar los mensajeros portando nuevas de la buena disposición de los héroes para marchar en la guerra, pero una de las más sorprendentes noticias que trajeron fue que Odiseo de Ítaca, hijo de Laertes el argonauta, el mismo que había sugerido el juramento que comprometía a todos los pretendientes de Helena, no podía acudir, pues éste se había vuelto loco. Entonces, deseosos de conocer la verdad que se pudiera esconder tras ese rumor, Agamenón y Menelao partieron hacia Ítaca, acompañados por Palamedes, el joven príncipe de Nauplia. Y como parecía inevitable, cuando desembarcaron, lo primero que vieron fue a Odiseo con un arado labrando la arena en la playa, con un buey y un caballo sujetos al arnés del arado, esparciendo sal en lugar de semillas. Ciertamente parecía haber perdido el juicio, mas Palamedes era desconfiado por naturaleza y pensó poner a prueba esta demencia, claro. Cogió a Telemaco, el hijo recién nacido de Odiseo y Penélope, y lo colocó delante del arado. Como había supuesto Palamedes, cuando Odiseo vio a su amado retoño en tal peligro, tiró de las riendas de una extraña yunta y se apresuró a recoger al infante. Tras reaccionar de esa manera, su pretendida locura ya no se podía sostener y explicó que la había fingido a causa de un oráculo que le había advertido de que si acudía a Troya, tardaría 20 años en regresar a su patria.
Odiseo adoraba su isla natal y estimaba sobre todas las cosas a su mujer y a su hijo, por lo que nunca perdonó a Palamedes, el que hubiera desbaratado sus planes para sustraerse a la llamada de Troya. Aún así, acudió junto a los demás héroes y ninguno de ellos prestó más o menos servicios en la guerra. En el viaje a Aulide, Odiseo y Palamedes se desviaron de su ruta para visitar Chipre y tratar de persuadir al rey Cinyras a que se uniera a los aliados griegos contra Troya. Cinyras acabó prometiendo solemnemente enviar 50 barcos y Menelao se dirigió a Aulide con tan buenas noticias. Pero cuando llegó el contingente chipriota, consistía únicamente en un único barco que portaba en su interior 49 figuras de bajeles hechas de arcilla. Muchos de entre los griegos creyeron que Cinyras en realidad había sobornado a Palamedes para que lo liberara de su promesa. Odiseo también visitó Delos, acompañado esta vez por Menelao para suplicar el auxilio de las 3 hijas del rey Anio, hijo de Apolo. Estas 3 maravillosas doncellas eran conocidas como las viñadoras, pues Dionisio, cuya hija, Reo, era su madre, les había otorgado el toque divino, y una de las doncellas podía convertir en vino cualquier cosa que tocara. La segunda hacía lo mismo con el trigo, y la tercera con las olivas. El rey Anio, que había heredado de su padre el don de la profecía, al principio era contrario a la partida de sus hijas, diciéndoles: «Pero, ¿por qué no venís y moráis aquí, todos vosotros, durante 9 años? Veremos entonces lo que se puede hacer, pues me ha sido revelado que Troya no caerá hasta el 10º año, y mis hijas pueden alimentaros aquí también como en Troya durante ese tiempo». Menelao no creía en esas palabras, pero aún así llevó el mensaje. Agamenón ya estaba empezando a sentir el placer corruptor del poder absoluto y envió a Palamedes con la orden de traer a las viñadoras a la fuerza. Y las 3 doncellas habituallaron al ejército griego durante 9 años. Al final escaparon, pero Agamenón dio orden de perseguirlas y cuando estaba a punto de ser capturadas, pidieron ayuda a Dionisio, que las convirtió en palomas, aves que a partir de entonces fueron consideradas sagradas en la isla de Delos. Había de pasar algún tiempo antes de que los reyes y los príncipes de Grecia estuvieran todos reunidos en Aulide, con sus flotas y sus ejércitos. Cuando llegó la hora, se contaban 13,000 naves y 43 caudillos. Sin embargo, una vez que estuvieron todos prestos a partir, la calma se abatió sobre el mar y ningún viento soplaba que los pudiera llevar al otro lado del Ponto. Entonces, Calcante, sacerdote de Apolo, entró en trance y empezó a profetizar. Era, claro, un traidor troyano que había venido hasta Agamenón afirmando que había dejado Troya sabiendo por su magia que la ciudad acabaría por caer. Además añadía que su conciencia le impedía permanecer en un lugar en el que había cometido un ultraje tan vil como el rapto de Helena. Agamenón creía todo lo que le decía Calcante, pues era supersticioso, y Calcante había profetizado que Troya nunca sería tomada a menos que Aquiles, el joven hijo del héroe Peleo, que ya era demasiado viejo para combatir, capitaneara a su pueblo, los Mirmidones. Se rumoreaba que el joven Aquiles, de 15 años por aquel entonces, estaba escondido en la corte del rey Licomendes, en la isla de Esquiros. Odiseo partió de inmediato en su busca, acompañado por Diomedes, y por el camino Odiseo preparó sus planes y Diomedes se mostró dispuesto a representar su papel. Llegaron a Esciros, disfrazados de mercaderes, y ahí Odiseo se llevó al rey Licomedes aparte y le comunicó el mensaje de Agamenón, que exigía la entrega de Aquiles. «No está aquí», respondió Licomedes con cierto descaro.
Podéis buscarlo donde quieras en mi palacio. Por más que registraron todas las estancias, no lo encontraban, ante lo cual Odiseo puso en marcha su arid. Disfrazado de mercader, visitó a la princesa Deidamia y a sus doncellas, portando un grueso fardo de mercancías que desplegó ante ellas, y dijo: «Ahora, mis hermosas damas», esto lo exclamó en voz alta, claro, «venid y elegid vuestro presente. Hay regalos para todas las señoras de este lugar. No es sino un mero reconocimiento a la magnanimidad del buen rey Licomendes para con nosotros, los mercaderes». Las muchachas lo rodearon alborozadas y empezaron a admirar y a probarse los broches y los cinturones enjollados, las cintas y las demás baratijas. Pero los ojos de la doncella Pirra cayeron sobre una espada que estaba de alguna manera mezclada con una quincalla, y las yemas de sus dedos recorrieron su filo con gesto amoroso. De repente, al otro lado de la puerta resonó un cuerno de guerra, entremezclado con los gritos de alerta de Diomedes y el fragor de las espadas al chocar. Las doncellas empezaron a chillar y a salir corriendo, todas menos Pirra, que de un manotazo asió la espada, se apartó la túnica y flexionó las rodillas dispuesta a entrar en batalla. Aquiles, revelado en toda la pujanza de su juventud y su gallardía. «¡Ajá!», exclamó Odiseo con voz de triunfo. «Enderézate, hijo del poderoso Peleo, y acompáñanos a Troya, pues tu madre, la taimada Tetis, ya no te puede seguir escondiendo. Ven y muestra a los griegos tu valor, y honra el nombre de tu padre Peleo, quien en otra época luchó contra Heracles, el más grande de todos los héroes». Y así fue como Aquiles se apresuró a reunir a sus huestes y dejó tras de sí a la princesa Deimiana, con quien se había casado en secreto, y al joven hijo de ambos, Neoptólemo. Pronto él y sus mirmidones llegaron a Olide, y con él venía su primo Patloco, algunos años mayor que él, pero ya su amigo más querido. Ahora todo estaba dispuesto para que partiera la expedición, y Calcante ofreció un gran sacrificio a los inmortales. Mientras todos los jefes estaban reunidos en torno al altar, una serpiente azul con manchas rojas salió súbitamente debajo del ara, se encaramó a la rama superior de un gran plátano que ahí se levantaba y devoró a 8 polluelos de gorrión que habían un nido, terminando por enjullir a la misma madre. En cuanto hubo acabado, la serpiente quedó convertida en piedra. «¡Un augurio!», exclamó Calcante. «¡Un augurio de Zeus! Nos han mostrado esta señal, la señal tardía del tardío cumplimiento, cuya fama jamás palidecerá. Pues así como la serpiente devora al 8º de los polluelos y después a su madre, así nosotros lidiaremos en Troya 9 años, y no será hasta el 10º cuando tomaremos la ciudad de anchas calles». Entonces la gran armada levó anclas, teniendo a Agamenón al frente de todo el ejército, y a Odiseo, Palamedes y Diomedes como sus segundos, y a Aquiles como almirante de la flota. Néstor, el viejo héroe de Pilos, era el principal consejero de Agamenón, y el caudillo tenía muy en cuenta sus palabras, más aún que las del astuto Odiseo. Aquiles no mostró ser un almirante muy diestro, pues la escuadra arribó a varios cientos de leguas al sur de Troya, y una vez en tierra, creyendo que había llegado al final de su singladura, empezaron a saquear los alrededores y a quemar los pueblos, ante lo cual Telefo, rey de Misia e hijo de Heracles, reunió a su ejército y repelió a los griegos. Desgraciadamente para él, tropezó con una viña mientras los perseguía, y Aquiles le hirió con su lanza en un muslo. Los griegos, advirtiendo su error, zarparon de nuevo, pero una tormenta espantosa se abatió sobre ellos y los devoró a las costas de Grecia, dispersando los barcos por todo el mar.
Cuando por fin llegó a tierra, Agamenón se encontró con él y una parte importante de la flota que había vuelto a su patria de Argolide, por lo que regresó a Micenas mientras los bajeles eran reparados y envió mensajes convocando a todos los héroes para que se reunieran de nuevo en Aulide para la siguiente primavera. Mientras tanto, el rey Telefo sufría tan cruelmente su herida que consultó a un oráculo, pues la llaga no mostraba signos de curarse o nada parecido. El augur pronosticó que tan solo el causante puede sanarla. Consecuentemente partió para Grecia, disfrazado de mendigo, y llegó a Micenas, donde esperaban muchos caudillos. Clitemnestra lo acogió hospitalariamente y le ofreció un asiento junto al fuego, y estando ahí, Telefo se abalanzó de repente sobre la cuna del niño Orestes, el hijo recién nacido de los reyes de Micenas, y exclamó: «Soy Telefo, rey de Misilia, a quien vosotros habréis enfrentado. Mas si me curáis el lanzazo y juráis no lastimarme de modo alguno, guiaré vuestra flota hasta Troya. Pero si intentáis matarme, degollaré a este tierno príncipe». Ante esa amenaza, Agamenón juró según se le pedía, y Aquiles curó a Telefo de su herida con la ayuda de una lanza mágica que le había infligido. Y ahora, con un piloto de fiar a su servicio, los griegos se reunieron una vez más en Aulide y se apresaron a invadir Troya. Pero sobre el mar se extendió una calma absoluta que hacía imposible la navegación. Al final, Calcante, el profeta, se puso en pie y dijo: «Rey Agamenón, la inmortal Artemisa ha provocado esta calma para castigar tu arrogancia por pretender ser más diestro con el arco que ella. Nunca podrás alcanzar Troya a no ser que le entregues en sacrificio a tu hija, Ifigenia». Este golpe abatió profundamente a Agamenón, cuyo primer deseo fue abandonar la expedición. Pero al poco tiempo cambió de opinión y envió a Odiseo en busca de Ifigenia. «A mi esposa, la reina Clitemnestra, le dirás que Ifigenia tiene que comparecer ante nosotros como prometida de Aquiles, pues desea casarse con ella y no zarpará para Troya hasta después de la boda». Convencida de la verdad de esas palabras, Clitemnestra, ella misma, marchó con su hija al campamento de los griegos, donde se encontró con Aquiles, a quien saludó como su futuro yerno. Pero él se mostró sorprendido, pues no solamente no sabía nada de la cuestión, sino que ya estaba casado en secreto con la princesa Deidamía. Muy pronto descubrió Clitemnestra la ignominiosa artimaña de Agamenón, y al no conseguir disuadirle de su empeño, suplicó a Aquiles que salvara a Ifigenia. Este, lleno de indignación contra Agamenón, prometió a la reina hacer lo que le pedía. Pero, ¿cuál no sería su consternación al descubrir que Calcante había esparcido el contenido de su profecía por el campamento, y todo el ejército, incluyendo los mismos mirmidones, eran un clamor pidiendo que se hiciera el sacrificio? A los reproches de Clitemnestra y las súplicas desesperadas de Ifigenia, Agamenón respondía con tristeza y amargura: «No estoy loco, y tampoco he dejado de amar a mis hijos. Es un sacrificio espantoso, pero no tengo más remedio que concederlo. A no ser que se haga esta ofrenda, nunca llegaremos a Troya. Este por lo menos es el vaticinio de Calcante, y todos los griegos arden en deseos de destruir al enemigo. Si no castigamos a Paris por el robo de Helena, mis hombres creen que los troyanos vendrán a Grecia a quitarles más mujeres, a arrebatarles sus esposas, a robarte a ti y a nuestras hijas. No se trata de ceder ante la voluntad de Menelao. No es meramente a recobrar a Helena a lo que vamos. Cedo a la voluntad de toda Grecia, y ese es mi deber, sea cual sea mi deseo, pues Grecia es mucho más grande que cualquier pesadumbre personal. Vivimos para nuestra patria, para preservar su libertad». Clitemnestra hubiera seguido porfiando y Aquiles ofreciéndose a combatir él solo contra toda la hueste troyana,
Mas Ifigenia aceptó el sacrificio. «Escojo la muerte», dijo con voz orgullosa. «Escojo el honor. En mis manos descansa la libertad de nuestra amada tierra, el honor de las mujeres de las generaciones por venir. Mi muerte las redimirá, y mi nombre será bendecido como el de una mujer que salvó a Grecia de la esclavitud y del miedo». De esta forma, Ifigenia, saludada por el ejército como la verdadera conquistadora de Troya, marchó con aplomo hacia el ara del sacrificio, pero la inmortal Artemisa se apiadó de su juventud y de su gran coraje, y en el momento en el que caía el cuchillo y el fuego empezaba a arder, se arrebató secretamente y puso en su lugar una sierva. De inmediato se levantó un recio cefiro, y la gran armada partió alborozada en dirección a Troya. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya estamos casi por sitiar Troya. Lo vamos a comentar la próxima semana, ya que nos ha estado siguiendo cada semana constantemente, cada martes que hemos estado... cada martes que hemos estado hablando sobre esto de la mitología, y ahora que estamos hablando sobre la guerra de Troya, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no, pues lo vamos a alargar demasiado. Quiero mandarles un abrazo a las personitas que nos descargan, a los que están ahí con nosotros. Sobre todo, un gran agradecimiento a los que están aquí con nosotros constantemente ya a lo largo del tiempo y que han hecho sus donaciones para con nosotros, para que este canal siga, pues no sé, teniendo un cierto estímulo, un estímulo económico, y que eso nos hace sentir bien cada vez que pues, nos llegan sus aportaciones, sus donaciones. Eso nos reconforta y nos dice, mira, lo que estás haciendo está valiendo la pena, porque en determinado momento hay gente que lo está valorando, y lo está valorando con tantos creces que hasta nos están depositando para que nosotros pues tengamos a lo mejor una entrada extra, ¿no? Algo de lo que nos sintamos orgullosos diciendo, me gusta hacer esto, y aparte pudiese estar teniendo un emolumento por lo que estoy haciendo. Y pues a todos ellos, muchas gracias. Quiero mandar un abrazo a los que nos descargan, a los que están con nosotros. Y por cierto, próximo mes de septiembre estamos por inaugurar un club de lectura. Y si te interesa participar con nosotros, pues mándame un mensajito, ponte en contacto con nosotros de alguno o de otro modo. Aquí ya sabes, en las plataformas hay cajitas de comentarios o algo. En esos lugares pudieses ponerte en contacto con nosotros y yo con gusto te mando toda la información, ¿vale? Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima semana con el sitio de Troya.